Nuestro manga comienza con la presencia de los herederos del héroe. Él es un famoso marqués que tiene 4 hijos sumamente bendecidos por ser ricos y talentosos. Bueno, aunque no todos son tan talentosos, siempre hay unos que resaltan más que otros. Los 4 estaban llegando a una reunión donde todos comentaban sobre ellos, resaltando lo increíble que eran 3 de los hijos, pero Leticia, la hija mayor, no había adquirido ningún beneficio de su linaje consanguíneo. Es por ello que Leticia pasa a ser la prota de esta historia, una joven desposeída de talentos, el cual parecía extraña ante la sociedad. Pero a mi parecer esa chica tiene un buen aspecto, no sé por qué todos la miraban como si fuese un fenómeno, es que para completar hasta su padre el gran marqués dudaba si ella era realmente su hija, pues no tenía tantos talentos mágicos como sus hermanos, siendo ese el motivo por el que le daba gracias a Dios de haber procreado a los otros 3, ya que Leticia para él era una vergüenza. Los desprecios de sus padres la hacían sentirse culpable de ser como era, incluso ella pedía disculpas diciéndole que sentía mucho ser ella, pero para el padre eso no era excusas para justificar lo inútil que solía ser, para ellos ella era un desecho más, por muy inútil que uno suele ser en ciertas ocasiones, igual nadie merece el desprecio de los padres. Al marqués le irritaba mucho hablar con Leticia, aunque su esposa trataba de hacer que este hombre se calmase porque de verdad el pibe trataba súper mal a la pobre de su hija, que no tiene la culpa de haber nacido. Si analizamos la cuestión, la existencia de Leticia es gracias a que ese viejo hizo el delicioso sin cuidarse, de allí las consecuencias de que ella haya nacido. Entonces tiene que aceptar a sus hijos tal y como salgan porque ninguno pidió venir al mundo, pero ese boludo solo alegaba que se sentía frustrado cuando ve a Leticia, su sola presencia le molesta. La madre de la waifu le pidió a su marido calmarse, aunque fuese hasta el día siguiente, pues ellos tienen un plan para deshacerse de ella. Además venía el cumpleaños de la segunda hija, entonces no querían arruinar la fiesta. Pero a la prota nunca le llegaron a hacer un cumpleaños porque para esos desgraciados, ella era un estorbo en la familia. La razón por la cual nadie quería a Leticia en la familia era porque la waifu no logró despertar su habilidad mágica. Ese es el motivo por la que no la quieren, sus padres se avergüenzan, mientras que sus hermanos la ignoran, por esto la piba se culpa una y otra vez. Pareciera que sus traumas de rechazo la llevaron a inculcar en su subconsciente la culpa como una forma de autodefensa. Su vida era muy triste literalmente. Cuando la prota salió de hablar con sus padres y de recibir insultos por parte de ellos, también se encontró a su hermana que por supuesto la iba a tratar del carajo. Como les dije, la prota para todo usaba la culpa, o sea, ella se sentía culpable de ser despreciada por todos, por ende se disculpaba a cada rato. Su hermana era aún más despiadada, la miraba fríamente diciéndole que dejase de avergonzar a todos los Leroy. Uno de los hermanos de Leticia había escuchado que ella era una bastarda, por ser hija ilegítima, aunque no sabe si eso sea cierto, pero como es la única rara entre todos, se comentaban muchas cosas. Mientras que otro de los hermanos siempre le decía que ellos estaban re apenados de ser hermanos de una piba incapaz de hacer cualquier cosa. Su hermana la acosaba de una forma nefasta, porque no quería seguir pasando vergüenzas ante la sociedad por tener una inservible como hermana, por ese motivo siempre le gritaba que se mantuviese lejos de ella. Sinceramente no la soportaba, le parecía patética. Pero yo creo que la patética y grosera es ella. No mames güey, para tener una familia tan mala como esa yo preferiría ser huérfano, porque seguramente si la waifu no tuviese familia y viviera en un orfanato la hubiesen tratado mucho mejor. Leticia trataba de estar en su habitación el mayor tiempo posible. En eso, cuando estaba acostada lamentándose de haber nacido, llegó la empleada de servicio para servirle una taza de té. Al menos alguien que no la trataba de forma despreciable. Esa era Mary, la empleada que trataba de hacerle las cosas que a la prota le gustaba para que se sintiese un poco mejor. Incluso Mary trataba de consolarla porque lo que pasaba a la pobre Leti en esa familia era patético. Su tristeza inundaba su corazón, recordaba una y otra vez las palabras de su padre. Por eso yo siempre digo que las palabras tienen poder, porque un insulto puede hacerte sentir la peor persona del mundo, mientras que unas palabras de consuelo pueden curar un corazón roto. En eso, en medio de su llanto, la prota le preguntaba a Mary que si acaso ella sabía por qué ella era incapaz de hacer algo. Es que a todas estas nadie se explica por qué Leticia es la única diferente de su familia. Mary tenía para decir unas palabras bien sabias, pues ella dijo que quizás la waifu estaba buscando algo que ya tenía, solo que no podía verlo. Si nos ponemos a analizar esas palabras, Mary tiene toda la razón. Todos poseemos dones que a veces no explotamos por no darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, solo nos dejamos llevar por lo que dice nuestro entorno.
cuando la realidad es que cada ser humano tiene la capacidad de conseguir lo que se proponga. Al escuchar las palabras de Mary, la waifu se sintió mejor, estaba agradecida de haber escuchado eso, al menos alguien en la mansión no la trataba con desprecio. En eso Leticia le preguntaba a la empleada por el hermano, pues estaba enfermo, por eso Mary trabajaba fuertemente para cubrir los gastos, aunque ni así lograba suplir con todo lo que se requería. La waifu era de buen corazón y le conmovió la historia de Mary, de esa forma agarró sus joyas más caras para dárselas, con ello podría cubrir los gastos médicos del hermano. Pero Mary no quería aceptar eso, ya que si el marqués se llegaba a enterar de eso la enfadada que se iba a echar era muy grande. Leticia insistía en que no importaba, solo quería ayudar a esa pobre mujer que trabajaba tan duro por su hermano, pero Mary no quería meter en problemas a Leticia, pues ya bastante tenía con todos los insultos que le echaban a diario. Después de un rato charlando, la prota pide a Mary que por favor se vaya a casa a cuidar a su hermano, antes de que oscureciera más, ya su jornada laboral había culminado, así que bueno Leticia le dijo que deseaba que se consiguiera bastante dinero en la calle, pues la empleada quería que llovieran monedas de oro para salir de la pobreza y cubrir los gastos que ameritaba la enfermedad. Leticia era muy buena persona, por eso quería lo mejor para su empleada. Cuando Mary salió del castillo, pensaba en lo buena onda que era la señorita Leticia, incluso dijo que le prepararía en la mañana un postre muy delicioso. Bueno, cuando va caminando vía casa, se sorprendió al ver lo que había en el suelo, era una moneda de oro. Minutos antes Leticia le había dicho que deseaba que ella se consiguiera monedas en la calle, a todas estas Mary no podía creer, pensaba que quizás había sido una coincidencia, aunque era muy extraño pues pasó tal cual como lo anunció la waifu, bueno pero ella se fue a casa pensando en eso y claro agradecida por haber conseguido una moneda de oro. Al día siguiente, Leticia estaba con Livion, el pibe con el cual ella estaba comprometida por órdenes de su padre, desde que tan solo era una niña pequeña. Yo supongo que este chico no era tan malo con la waifu, o bueno ella era bastante tolerante con todos así que no hay que extrañarse al verla tierna y dulce con las personas. Pues ella lo miraba de una forma muy bonita, se veía que no tenía resentimientos, el pibe le comentaba que él quería convertirse en un miembro de los caballeros imperiales, esto da a entender que el joven se estaba preparando para alcanzar un logro más, para seguir siendo el preferido de su padre. Bueno esto ponía feliz a la waifu, porque ella lo iba a animar para que él consiguiera sus metas, pues al final de todo ella era su prometida, después se despidieron y ella se fue a casa, además estaba pensando que ese chico lo iba a hacer bien en la prueba de caballeros imperiales y que ella como buena persona que era iba a apoyarlo en sus pruebas. Pasaron los días y estaba la waifu en el castillo, viendo cómo Mary hacía los oficios, en eso llamó a la empleada Mary para que le acercara un pañuelo, porque la prota iba a salir y no quería estar sudada por allí. Mary estaba un poco desconcentrada mientras Leticia le hablaba, aún seguía pensando en la moneda de oro que se había conseguido. La prota al sentir que ella estaba muy distraída le preguntó que si acaso en qué estaba pensando. Mary le dijo que se había quedado en blanco por un momento, pero ajá no era así, ella estaba pensando en la moneda de oro. Bueno Mary le terminó pasando el pañuelo y ya la prota se iba, pero en eso se consiguió a su hermana. Ella la paró diciéndole que para dónde iba, o sea la malvada quería controlar hasta los pasos de la waifu. En eso Leticia le dijo que iría a darle ánimos a su prometido porque iba a presentar las pruebas de caballero imperial. Su hermana Diana le dijo que quién carajo se creía ella para hacer eso. Además con su incapacidad dudaba que fuese de ayuda, porque para mí que Diana tiene celos del compromiso entre ese pibe y la prota. Las palabras de su hermana herían cada vez más los sentimientos de la prota, pero ella no le paró muchas pelotas a la boluda así que se fue para donde su prometido. Cuando llegó al sitio comenzó a buscar a su Livion, mirando y mirando lo encontró, pero ese pibe no parecía muy alegre de verla, la actitud de ese hombre había cambiado, ella le informó que estaba allí para darle ánimos, ese malagradecido le hizo otro desprecio a la waifu diciéndole que no era necesario su presencia, esto da a entender que él no la quería. Bueno ya ella estaba allí pero como ella al parecer no tenía dignidad, o es que su buen corazón no dejaba que se alejara de esa gente mala, porque por más que fuese su prometido, igual se comportaban como si fueran enemigos, entonces la piba se disculpó con él por haberlo molestado con su presencia. Ella pensó que si le daba algo al Livion, sería un gesto de disculpas, así que sacó su pañuelo preferido para regalárselo. Cuando ella le dijo que tenía un regalo, él pensó que ella le diría que ella ya tenía habilidades, así dejaría de dar vergüenza en su familia. Livion al ver que era un pañuelo sintió rabia,
se dio media vuelta para irse. Leticia estaba aún más triste por ese tremendo desprecio, por lo tanto quería seguir humillándose ante ese boludo, por eso trató de hacer un acto de magia así tal cual como hacían sus hermanos para ver si lograba dejar en alto su nombre, pero lo que hizo fue caer al frente de otro pibe, que estaba practicando para la prueba. Él por compasión le dijo que si estaba bien, al constatar que no había sangre, le dijo que tenía que irse, pero algo lo hizo detenerse. A ese pibe le gustó bastante el pañuelo de la prota, entonces se regresó para pedirle que por favor le regalara ese pañuelo. Ella amablemente se lo dio, aunque ese pañuelo tenía un poquito de sangre pues ella con sus locuras y desespero por impresionar a su prometido, se tropezó con el pibe, lo que generó que ese hombre medio se cortara la mano. Entonces él iba a irse así con la sangre goteando, pero al ver el pañuelo que cargaba la prota le dijo que si podía dárselo, o sea él quería el pañuelo, además le dijo que ese trapito estaba precioso pues había sido hecho a mano, algo que a él le había llamado bastante la atención. Cuando ese pibe le dijo eso a la prota, ella quedó más que encantada, entonces con el pañuelo agarró y le vendó la mano. Ese hombre le preguntó a la prota su nombre, ella dijo que se llamaba Leticia, su cara tenía una sonrisa pícara, porque le parecía un chico apuesto. Pero el baboso de Livion había observado todo, entonces salió y lanzó al pibe largo a largo con una espada. El chico en el suelo dijo que ese Livion era bueno en esgrima. Aunque yo al principio pensaba que el pibe que estaba conociendo la prota era un X en la vida, la cosa es que no era así, puesto que ese chico era un duque, aunque hasta los momentos no había tenido la ceremonia de sucesión, igual era alguien importante. Pero el boludo prometido de la prota no pensaba igual, pues decía que la familia de ese hombre no tenía dinero, no solo eso, sino que en las batallas siempre perdía, estaba muy lejos de adquirir las habilidades de un caballero, falló en el primer examen cuando falleció la duquesa, después pasó vergüenza cuando un prestamista hizo un escándalo. Livion pensaba que ese pibe era un fracasado. La prota estaba asustada por la actitud de su prometido, yo creo que el fracasado terminará siendo él por ser un malagradecido. Para mí que la prota sintió un flechazo en el corazón por ese duque, por eso nuevamente le vendó la mano haciéndole un lazo encima, pues también por la pelea con el prometido de la prota se había roto un poco más, pero aún así él se levantó y siguió. Además pensaba que esta era la oportunidad para pasar las pruebas de la caballerías, aunque la prota no debería mirar a otro hombre, puesto que ya tiene un compromiso, sin embargo ese pibe la trata mal, así que no merece ningún respeto. Bueno, él se fue a presentar sus pruebas, a pesar de tener su mano así, luchó para ganar, hasta que por fin anunciaron que el ganador de la batalla era Enocha Chiles. Todos estaban sorprendidos de que él con su mano lastimado hubiese pasado la prueba. Bueno, ya pasado ese momento, la prota regresó al castillo, allí estaba Mary esperando para recibirla. Al ver que su mano estaba un poco aporreada con sangre enseguida le preguntó qué es lo que le había sucedido. Pero ella le decía que en realidad su mano estaba así porque había curado a alguien, pero que esa sangre no era de ella. Entonces Mary preguntaba que por qué no se había limpiado con el pañuelo para no manchar el vestido. Lo que Mary no sabía era que Leticia había regalado su pañuelo favorito. En eso, la waifu le contaba a Mary lo que había pasado con el pañuelo. Se acordó que tenía que hacer un regalo para Diana su hermana con anticipación. Mary estaba curiosa en saber qué clase de regalo iba a preparar Leticia, pero ella dijo que eso era un secreto, así que hay que esperar hasta que llegue el día de la fiesta de cumpleaños para poder saber lo que le dará. Una vez llegado el día de la fiesta, la casa estaba muy full por los invitados. Leticia estaba ansiosa de ver frente a su hermana Diana para desearle un feliz cumpleaños y además darle su regalo. La muy ridícula de la Diana actuaba de una forma hipócrita, diciendo gracias así como por no más. Cuando sus amigas vieron la cajita de regalos se acercaron para averiguar, como unas viles chismosas, todas querían saber el contenido de la caja, las mataba la curiosidad. Cuando por fin Diana se decidió en abrir la cajita, ve que hay una joya bastante bonita, pero según las amigas de Diana, eso era antiguo, aunque las hipócritas decían que estaba bonito. Diana cerró la caja un poco apenada con sus amistades, pero esa joya era un broche con un diamante hermoso, pero de malagradecidos está lleno el infierno. Una de las que estaba allí chismoseando le dijo que ella le había traído un broche más bonito, que estaba bastante detallado. Entonces Diana despreció el regalo de Leticia y se colgó el broche que le trajo su amiga. Obvio que Leticia se sintió como cucaracha aplastada por semejante desprecio. Al Diana ver la cara de su hermana informó a todos que subirían juntas a guardar los regalos.
Pero la verdadera intención de esa piba era llevarse a Leticia lejos de la multitud para tirarle en el pecho la caja de regalo. Le exigió que por favor no la hiciera pasar penas de ahora en adelante. La estúpida de la waifu decía que ella quería ser amable pues se supone que a las personas normales les gustan los regalos de cumpleaños, pero aquí nadie era normal, porque la forma en la que tratan a la pobre de la prota no es de gente civilizada. Diana seguía insultando a Leticia de forma despiadada, porque como sus amigas le dijeron que eso era anticuado entonces ella estaba enfurecida, incluso le pidió que por favor no fuese más nunca a una fiesta de cumpleaños de ella. La muy boluda de Leticia seguía jalándole bolas a su hermana, diciéndole que ellas eran familia que no le podía hacer eso, entonces Diana le dijo que ella no la consideraba su familia. No solo le bastó con humillarla sino que también le dijo que estaba muy desesperada por encajar, por lo tanto lo que hacía era dar pena. La tristeza, la decepción y la humillación que sentía Leticia eran tan grandes que no podía contener las lágrimas. Minutos después llegó el marqués a la fiesta. Ese pibe estaba hablando con un sacerdote que había asistido a la fiesta por invitación especial del héroe. Él tenía que presentar a su familia ante el sacerdote. En eso llegó Diana, la segunda hija del héroe. A ella la presentó con bombas y platillos. Sin embargo, con Leticia no fue así, ya que a Leticia solo le dijo que saludara sin mucho protocolo. Pero después de todo lo que le había dicho Diana, ella no quería o mejor dicho no podía seguir en la fiesta, así que pidió permiso para retirarse, quedando mal ante su padre pues estaba pensando que era que ella no quería celebrar el cumpleaños de su hermana menor. Pero el sacerdote es zorro viejo, ese sabe las actitudes de las personas, por eso notó rara a la prota, porque la tristeza de ella denotaba ante cualquiera. Ese sacerdote se llamaba Seios, él notó que el héroe se preocupaba más por una hija que por la otra, así que no aguantó y se lo dijo en la cara, pero el marqués justificó su preferencia diciéndole que Diana había salvado a la familia, en comparación con Leticia que hasta entonces no había despertado su habilidad. A Seios se le hizo bastante extraño, porque la casa Leroy es una familia que ha producido muchos talentos, por lo tanto que no haya despertado sus habilidades es una cuestión insólita, eso despertó bastante interés en él, por lo que no dudó en pensar hablar más tarde con la chica pelirrosado. Resulta ser que la historia de la familia Leroy era algo antigua, cuando la mamá de la prota salió embarazada de ella, la situación de la familia no se tornaba del todo bien, el marqués de Leroy tenía dificultades financieras, para completar, tenía que lidiar con un embarazo que traía más gastos. Llegó el momento donde la marquesa dio a luz a la pequeña Leticia, una hermosa niña pelo rosado, pero las cosas con el parto no habían salido bien, pues todo se complicó y los doctores decían que ella no podía dar a luz de nuevo. Sin embargo, luego de eso pasó un tiempito y el negocio comenzó a florecer otra vez, la marquesa recuperó la salud, así fue como pudo tener más hijos, la familia Leroy se logró reconstruir. Pero el marqués de Leroy y su esposa tenían una interrogante, pues no se explicaban cómo era que las cosas se habían solucionado, todo marchó bien de un momento a otro como por arte de magia. Después de que nació la bebé Diana, todo había echado para adelante, entonces le atribuyeron la buena racha al nacimiento de Diana, agradecían a Dios por haber concebido a la niña que trajo fortuna y abundancia a su hogar. Escuchada la historia de la familia Leroy, Seios preguntaba que cuál era la habilidad de la segunda hija, porque hasta los momentos no entendía. El marqués dijo que ella era como una flor muy hermosa y encantadora, Seios dijo que cuidaba a su segunda hija por ser hermosa, pero que Leticia también le parecía muy bonita y amable. Esto le generó molestias al marqués puesto que él odiaba a Leticia, no le gustaba hablar nada bueno de ella, solo se enfocaba en decir que ella no había despertado sus habilidades. Seios, como bien sabio que era, le instaba a tener más tolerancia con su hija porque ella aún era una niña, pues así no tenga habilidades igual niños son niños, por ahí dicen que el alma de los niños es la más pura, siendo así no se debe destruir con maltratos y desprecios, pero nada al marqués le valía verga que ella fuese una niña. Pues a él solo le importaba la opinión pública, porque resulta que Leticia ya había sido comprometida, pues como toda familia imperial, los padres siempre tratan de arreglar los compromisos a conveniencia, entonces una vez nacida ella fue puesta en compromiso con alguien, solo esperaban que tuviese la edad para que adquiriera la responsabilidad. Pero los planes del marqués era romper el compromiso y echar a la prota a un lado, ese era el plan que tenían desde un principio, y poner en compromiso a Diana porque según ellos, ella sí era digna. Seios dijo que por favor pensara bien las cosas, que dejase lo estúpido, porque si esa niña despierta sus habilidades todos van a tener que tragarse sus palabras.
Ese hombre sabio, decía que el marqués se estaba dejando guiar por las apariencias. Pero que él no iba a quedarse sentado mientras hacían a un lado a Leticia sin tener culpa de nada, por eso se paró a observar ese castillo, pues conocía muy bien a la familia, pero no le gustaban las injusticias. Ese hombre recuerda cómo era el marqués cuando recién tuvo su primera hija, estaba sumamente estresado por las deudas, discutía con su esposa constantemente, hasta que salió embarazada por segunda vez como todo un milagro de Dios, había recibido un contrato con una buena cantidad de dinero, desde ese momento pensó que Diana era la bendición que Dios le había enviado. Bueno, el caso es que desde que era una bebé Leticia llevó muy malos tratos de su familia, ahora más que ya ha crecido, entonces la pueden tratar como un coleto sucio, por eso iban a romper el compromiso que ella tenía. Después de la fiesta, se fueron todos a comer en el comedor principal del castillo, en eso el marqués preguntaba a su adorada hija Diana, que cómo le había parecido su día. Por su parte ella comentaba que su día fue agradable, que había hablado con Livion, pero no sé por qué esta boluda estaba hablando con Livion, ya que se supone que ese Che es el prometido de Leticia, la desgraciada de la Diana no respeta las relaciones de su hermana, esa noticia decepcionó bastante a Leticia. Leroy preguntó a su hija que por qué había hablado con Livion, a lo que ella le dijo que Livion la había invitado a tomar té para darle un regalo por no haber asistido a la fiesta de cumpleaños. Ese pibe le había regalado un gancho de cabello, full de diamantes, por ende ella le lucía a su papá el gancho, mientras que Leroy le decía que le quedaba bien, pues claro porque todo lo que Diana le mostraba, le parecía una maravilla solo por ser ella. Todos comenzaron a hablar entre sí, los otros hermanos contaban cosas a su padre, mientras que Leticia no podía decir ni una sola palabra, era la única ignorada por todos, por lo tanto ella no aguantó más estar sentada con una cuerda de malucos en la misma mesa, así que pidió permiso para retirarse pues alegó que se sentía algo cansada. Al marqués le valió verga lo que decía la prota, incluso la ignoró. En eso el padre le hizo una propuesta a Diana, que si ella quería contraer matrimonio con Livion, todos quedaron pasmados ante semejante noticia. Leroy había hablado con el marqués para pedirle que rompiera el compromiso con Leticia, para que así se pudiera casar con Diana, pero claro la muy bandida aceptó de una vez. Diana fue a restregarle en la cara a la pelirrosado que era una fracasada, no le bastó con eso, sino que empezó a reírse como una loca. Pero resulta que Leticia iba a verse con Livion ya que tenían pactada una cita, pero la waifu no sabía nada de los planes de su padre sobre la ruptura del compromiso, pues se retiró de la mesa justo cuando él iba a decir eso, así que ella le intrigaba la risa sarcástica de Diana, pero no le hizo mente y se fue a verse con su prometido. Cuando llegó al castillo de Livion, este hombre tenía una actitud bastante fea con la waifu, pero igual ella trataba de ser buena onda, sin embargo tenía dudas sobre la cita que tuvo el pibe con Diana a solas, sin embargo no iba a armar una escena de celos, simplemente le puso conversa preguntando por los entrenamientos. Pero ese hombre no aguantó más, le soltó la sopa de una vez, diciéndole que si acaso ella no sabía la ruptura entre ambos. Claro a la prota eso le cayó como un balde de agua fría. A esas alturas ya la prota no sabía qué creer de la vida, pues este hombre aparentaba ser bueno con ella, pero al final terminó siendo una mierdita. Ese pibe sin anestesia le dijo que era lo mejor para ambos, que tenían que romper. Con el corazón roto nuevamente la prota se tiene que retirar de ese lugar humillada, como si ya no era suficiente su familia, ahora ese hombre también la estaba echando a un lado, pero así es la vida, cuando nos pegan cachos somos los últimos que nos enteramos, lo duro acá es que la traicionaron con su propia hermana, todo gracias a los planes del marqués Leroy. Bueno ya que a la prota no le queda ni un poquito de dignidad, solo tenía que retirarse de ese lugar, entonces se montó en el carruaje y se fue del castillo de Livion. Cuando iba en camino pensaba en todo lo que estaba sucediendo, es que no se podía creer que su familia haya roto el compromiso, pero bueno la cabeza la tenía loca ya de tanto pensar y pensar, por eso le dijo al chofer que pararan un momento en la plaza, porque iba a comprar algunas cosas, pero la realidad es que ella quería distraer su mente un rato, no quería llegar a casa aún. Cuando llegaron a la plaza, ella se bajó sin ningún acompañante, el ambiente era bastante agradable, habían niños corriendo por todos lados, niños realmente alegres, la waifu recuerda perfectamente que ella solía ir a ese sitio cuando era pequeña. Bueno siguió caminando y vio un juego de girar la rueda para ganarse un saco de harina, aunque muchos lo hacían era por diversión, eso llamó la atención de la prota, por ello se acercó, cuando de pronto ve a alguien conocido que estaba con dos gemelos,
los niños querían una moneda para poder participar en el gira-gira, pero él se negaba en darles una moneda. Entonces ella, como había escuchado toda la conversación, se acercó para regalar una moneda a los gemelos. A ese hombre le sorprendió la generosidad de ella. Cuando la miró de frente de una vez se dio cuenta de que era Leticia. Él estaba súper apenado de la actitud de los gemelos, pero esos niños estaban muy animados con el juego, así que se fueron a intentarlo. A la prota le gustaba que ese pibe se llevara bien con los hermanos, porque ella ha vivido un infierno con los suyos. Por lo tanto le gusta ver que hay familias donde se tratan bien. El pibe miró a la prota pensando que quizás era tarde para presentarse, porque en realidad ya ambos se conocían. Ese era el mismo al que ella le había regalado el pañuelo. Era el duque Enoncha Aquiles. Ella por decencia le dijo que se llamaba Leticia, pero claro, ya él sabía, siendo que aún la recordaba perfectamente. Por otra parte, los gemelos en la ruleta gira-gira estaban intentando ver si pegaban una, pero pasó algo sorprendente. Los chicos ganaron el saco de harina. Como será que ni ellos mismos se lo podían creer, Leticia y Aquiles estaban sorprendidos. Los chicos emocionados fueron a un lado de su hermano, pero al ver que Leticia seguía allí con él, decidieron presentarse. La gemela se llama Liel, y su hermano Ian. A los chicos les cayó re bien la prota, entonces estuvo allí un rato jugando con ellos. Eliel estaba súper agradecida de haber pasado tiempo con Leticia, se habían divertido mucho juntas, por eso le invitó a su casa, hasta se ofreció en hacerle una torta, pero el gemelo de travieso le dijo que si Leticia comía de lo que hacía Eliel quizás se enfermaría. Bueno, pero mi hermana también cocina feo y aún no me he enfermado, jejeje. Pero claro, la waifu feliz de haber recibido esa invitación, puesto que ella siempre había sido rechazada y echada a un lado por todos, hacer nuevas amistades le parecía súper cool, pero el más contento en este caso era el duque Aquiles, porque él quería pasar tiempo con ella para irla conociendo. Entre ambos había una conexión bien bonita, además él era todo un caballero, a diferencia del baboso de Livion que terminó siendo un patán. Para la prota este había sido el mejor día de su vida, desde hacía mucho que no se divertía así, pero llegó la noche y tenían que irse, por eso ella agarró su carruaje para irse a casa. Los momentos que compartió con los gemelos y el duque le hacían recordar lo que era tener una familia, pues hacía tiempo que ella no sentía nada parecido. Sus padres, sus hermanos la habían abandonado, aunque estaban presentes físicamente, su cariño y su afecto hacia ella era negado, por ende por más que ella estaba en esa casa, igual todos la ignoraban como si ella no existiese, además le proporcionaban un enorme daño psicológico con sus desprecios. Cuando la waifu entró al castillo, su padre estaba esperándola para darle un tremendo regaño, pues los chismosos del pueblo le habían dicho que ella se estaba relacionando con la familia Aquiles, pero según y que ellos eran unos desafortunados, por tal motivo los Leroy tenía prohibido juntarse con gente así. Leticia estaba molesta por la actitud de su padre, es que ni siquiera la dejaba hablar, él se imponía como un tirano. La prota estaba pensando en el duque pues ella había prometido ir a casa de ellos, pero ahora todo se le complicaba con las nuevas órdenes del marqués. Ella no quiere alejarse del duque. Al día siguiente en el castillo Leroy, estaba Seios esperando para hablar con Leticia. La waifu pensaba que ese hombre le iba a contar una historia, pero la realidad era otra, él quería hablar de las habilidades de ella. Seios preguntaba que si ella había sentido algo diferente de los demás, pero Leticia decía que lo único diferente es que ella tenía mala suerte, pero Seios no creía que fuese eso, por ende le dijo que la familia Leroy tenía talentos diferentes, o sea que a veces tenían talentos que no eran muy importantes, pero que igual todos sin excepción tenían algo que los hacía resaltar. Entonces Seios explicó a la waifu que si ella quizás ya tenga sus habilidades, pero tal vez no lo note por lo sencillo que son. Pero la prota quiere saber en realidad cuál es su habilidad, porque ella necesitaba su habilidad para encajar dentro de su familia. El viejo le dijo que sentía mucho lo que le iba a decir, pero es que él tampoco sabía con exactitud cuál era la habilidad. El rostro de Seios estaba lleno de sinceridad. Pero como en cualquier sitio nunca falta un chismoso, allí estaba una empleada metiche, escondida entre los arbustos, tratando de escuchar la conversación, pero gracias a Dios la metida esa no escuchó con claridad, medio escuchó lo que dijo la prota y es porque Leticia hablaba fuerte. Bueno, ya dejaron el tema hasta allí, entonces la waifu se fue al castillo pensando que todo lo que ese hombre le había dicho, porque aún no logra entender cómo puede ella tener poderes, si lo único que ha sufrido hasta los momentos es discriminación y abandono. Bueno, pero para distraer la mente y deleitar el paladar,
la prota estaba preparando unos ricos ponqués de chocolate. Mary estaba allí para ayudarla a hornear. Después de unos cuantos minutos, los ponquecitos se hornearon como toda una delicia. Lo que me da rabia es que la muy pendeja de la waifu quiere ir a decirle a sus hermanos que hizo ponqués, cuando ellos son unas porquerías que no se merecen nada. Ella personalmente agarró la bandeja y fue a repartírselos a sus hermanos. El primer hermano que se encontró de una vez la mandó al carajo diciéndole que no comería eso porque estaba ocupado. De inmediato fue a buscar a su otra hermana pequeña Irene, pero esa pequeña llevaba la maldad al igual que sus otros hermanos, así que despreció los dulces porque no le gustaban los higos. Bueno, ya que nadie se comió los dulces, la prota se fue decepcionada, pero las que no estaban pelando oportunidad eran las empleadas, ya que una de ellas estaba escondida comiendo como cerda. Cuando llegó la otra para traerle un chisme, esa era la empleada que se escondió en los arbustos, que se puso a decir que había escuchado el cuento entre Seios y Leticia. Entonces le contó a su compañera de que supuestamente la prota tenía la habilidad de atraer la mala suerte. La muy chismosa escuchó pero no con claridad, siendo así fue a regar un cuento que ni siquiera sabía bien cómo era la cuestión, diciéndole a su compañera de trabajo cosas de las cuales ella no estaba segura. Debemos evitar ser una persona así porque por gente como ella es que se forman los problemas y malentendidos. Donde uno no está seguro es mejor no opinar. Pero de lo que sí estoy seguro es que ustedes me van a apoyar con este resumen, así que ya saben, la meta es llegar a 7000 likes y 300 comentarios, compartir con los compas y así subiré la segunda parte. No olviden que otaku somos todos, los quiero mucho babies.